Hola de nuevo, amigos del canal. Hoy recuperamos una sección que teníamos algo olvidada y lo hacemos porque El Chico y la Garza, la última película del estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki, se ha llevado el Oscar a Mejor Película de Animación y porque además hace muy poquito tuvimos en el canal un directo que podéis recuperar con dos invitados de excepción en el que repasábamos la historia, la filmografía del propio estudio Ghibli, del estudio de animación japonés que es referencia a día de hoy en el mundo. Así que, recuperando esta sección de películas de directores, directoras, actores y actrices que nos encantan, nos metemos inmediatamente con nuestras 5 favoritas de Hayao Miyazaki. Entra con nosotros en la guarida del titán. Siempre lo hemos dicho, Isan, que en esta sección hacemos un ejercicio terrorífico a la hora de seleccionar, porque nos estamos yendo a lo mejor de lo mejor, de lo mejor, señor, de grandes artistas del cine de nuestro tiempo. Con Hayao Miyazaki nos ha pasado un poquito lo mismo, aunque hemos acabado elaborando un top 5 que a lo mejor quizás, exceptuando el número 1, como tú me comentabas fuera de cámara, es como elegir entre los Silmarils, ¿no? Es decir, ¿cuál es la cuarta, la tercera o la quinta? Pues no sé, pues son todas maravillosas. Bueno, es un top 5 de que todo es perfecto. Lo que pasa es que hay que elegir, ¿no? Y bueno, parece que poner la cuarta por detrás de la tercera es desmerecer a la cuarta. Para nada, es lo que te acabas de decir. Estamos hablando de auténticas obras de arte y al final acaba siendo algo absolutamente subjetivo, excepto la primera, que el orden en el que las pongamos. De hecho, podríamos poner todas las del estudio Ghibli, podríamos poner todas las de Hayao Miyazaki si quisiéramos, pero no es el caso. Tenemos que hacer este ejercicio de contención absoluto y de orden terrible y hacer este top 5. Lo único que vamos a decir es que como hemos visto El Chico y la Garza en su reestreno, después de la consecución del Oscar, nos hemos ahorrado el vídeo. Porque igual... Bueno, hoy hemos venido a hablar de lo bueno y de lo mejor y vamos a empezar... Digo, habrá que verla 20 veces más y luego ya decidir a ver cómo enfocamos un vídeo del Chico y la Garza. Y con muchas sustancias en el cuerpo. Con muchísimas. Exacto. Dejando El Chico y la Garza al margen, como se merece, vamos a empezar por el número 5, una película que se estrenó en España en 2009, creo que en abril de 2009, y que para mí es un lugar feliz, quizá algo menos compleja, mucho menos compleja, de hecho, que el resto. Isan, hablamos de Ponyo en el acantilado, qué bonita. Parece menos compleja, pero como todo esto es un proceso de producción realmente brutal, titánico, si hemos leído un poquito cómo Miyazaki se mete en sus obras, todo acaba siendo una cosa gigantesca, que acaba siendo una deconstrucción pequeñita y bellísima, como es el caso de Ponyo en el acantilado, y este es el caso, sí que podría ser una de las más accesibles, de las más sencillas del director y realizador japonés, pero que tiene sus cositas. A mí me gusta mucho por esa sensación de que todo es bien, de ese momento. Estamos hablando de una especie de La Sirenita, ¿no? Pero en vez de haber amor, que siempre es un poco coñazo el tema este de Disney, que tienen que casarse y tienen que acabar teniendo hijos, aquí directamente pues es una especie de obra de La Sirenita, pero hablando desde la amistad, de la colaboración, del compromiso, podríamos decir, y ese momento en el que de repente toda una comunidad, toda una sociedad portuaria se ve envuelta en un problema pues, de una inundación. Todos colaboran entre sí, todos se ayudan. ¿Qué necesitas? Yo necesito naranjas, pues toma mis naranjas. Yo necesito pan, pues toma mi pan. Y todo es una auténtica maravilla. Pues todo envuelto en esta pequeña Ponyo, este personaje acuático que por lo visto Ponyo es el sonido que Miyazaki cree que haces. Es la onomatopeya de cuando, de cuando tocas algo suave y blandito. Ponyo, pues de ahí el nombre. De hecho, en la canción se dice, ¿no? El Ponyo tiene una barriguita blandita y suavecita y tal y cual. Y como decías, además, es cierto que no nos metemos en el desgastadísimo amor romántico, sino casi en un amor fraternal y en una cuestión de confianza, de aceptación,
de tolerancia y, si me permites la palabra, de inclusión, porque el kit de la cuestión, en este caso en la relación entre Ponyo y Sosuke, y que además verbaliza esa reina de los mares, esa diosa de los mares, que es la madre de Ponyo, le dice, pero bueno, tú aceptas a Ponyo tal como es, ¿por qué no? Suele dar un poco de miedo los seres así a los humanos, y Sosuke, con toda su inocencia, le dice, por supuesto, a mí me gusta ella en forma de pez, en forma humana, o sea, me da igual, ¿no? Y es verdad, y eso lo vemos desde el principio de la película y es maravilloso, pero también es cierto que en este caso incluso quien hace un poquito el papel de villano, que es el padre de Ponyo, que también nos deja alguna de esas pinceladas que nos da siempre Miyazaki en cuanto a su visión del respeto a la naturaleza y de cómo el hombre se está cargando el planeta. Al final no es malo, no hace cosas malas. Él quería pues, proteger a Ponyo, proteger el mar, ¿no? En esos momentos, así que bueno. Una auténtica delicia, por supuesto en lo visual también, es fantástica y no está exenta de un montón de personajes extravagantes, aunque en este caso menos grotescos de lo que nos suele presentar Miyazaki, que cuando se pone tocho también ahí nos da. Ascendemos hasta el número 4 con la película cronológicamente más antigua, pero que seguramente supuso un antes y un después en la animación japonesa en general. Y, por supuestísimo, en el estudio Ghibli. Hay quien nos matará por cómo ponéis a Totoro en el número 4. Bueno, es que lo que tiene por encima es muy tocho y, como ha dicho Isan antes, podéis hacer la permuta para el sitio que queráis. Una película también, Isan, seguramente más compleja, con mucho más subtexto que Ponyo, pero que en el fondo también es deliciosa, es bonita y te pone de buen humor, la veas cuando la veas. Y tiene, perdón, un puntito trágico que si la ves a posteriori conociendo la obra de Miyazaki dices, la madre no va a acabar bien. Y en este caso, al final, se relaja todo el mundo un poco y dice, bueno, comieron perdices. Comieron perdices. Bueno, es que la película se estrenó a la vez que El cementerio de las luciérnagas, ¿no? La tumba de las luciérnagas, ¿no? De Takahata. Sí, claro. Y un poquito para balancear, una que acabe regular y otra que acabe bien, Mi vecino Totoro, por lo que dices. Por suerte, la madre con tuberculosis, que dice que está en el hospital, la cosa va a acabar como el Rosario de la Aurora. No es así, porque es una película familiar maravillosa. Mis dieces por ese padre, el mejor padre del universo. Un hombre con, en fin, siempre está con humor, con sus hijas, que siempre está para ellas, a pesar del trabajo, a pesar de la mujer, a pesar de cambiar de lugar de la casa, de domicilio, en un Japón, creo que es a finales de los años 50, que vivir en aquella época en Japón pues tampoco debía ser fácil, y nada, pues esa historia que nos abre, ¿no? Miyazaki toda su mente. Hay que decir que después de haber visto Nausicaa, que también es de él, pero no formaba parte del estudio Ghibli, pero que ya que nos abre todo este universo maravilloso típico de Miyazaki, tan típico que no se ha podido quitar a Totoro de encima. Es el personaje más representativo de Ghibli, más representativo de Miyazaki. Podríamos hacer que está también incluso ligado a la cultura popular, porque lo hemos visto en infinidad de películas, como por ejemplo en Toy Story 3. Y bueno, pues esa es una película absolutamente deliciosa este Totoro. Yo quiero un autobús gato y quiero un Totoro para dormir encima y todos los muñequitos que salen los quiero para mí. Exactamente. Tanto es así, lo que dice Isan, que el icono del estudio Ghibli y que aparece al principio de todas sus películas es el propio Totoro. Y si tenéis la suerte algún día de andar por Japón, veréis que en todo lo que representa el estudio Ghibli, sí, hay cositas de otras películas, pero vamos, Totoro acapara tranquilísimamente el 85 o 90% del merchandising y de la popularidad del estudio Ghibli, incluso allí. Descubrieron muy rápido, ¿no? El potencial del merchandising gracias a Totoro, de la capacidad de recaudación y de financiación que tenían más allá de la propia taquilla de las películas, gracias a los muñecos que iban sacando. Ya con la primera película de Estudio Ghibli ya encontraron el filón. Esto hago la pequeña cuña. Esto lo explica muy bien Toshio Suzuki, uno de los fundadores del estudio Ghibli y productor de las películas, que de repente empezaron a llegarle, ¿no? de las cadenas de televisión, de todos los estudios con los que colaboraban en aquel momento, preguntas acerca de, oye, los muñecos y tal, y Takahata, el propio Suzuki y Miyazaki, mirándolos así en plan, ¿qué muñecos?
que están los niños como locos, que dónde están los Totoros. Y dijeron, espérate, que a lo mejor aquí... Pero también forma parte mucho de la visión y que mantiene a día de hoy también Ghibli, en el fondo, creativa de sus películas, en los que, y esto lo repite mucho Miyazaki y lo decía Takahata, ellos han venido aquí a hacer películas. Y lo demás es algo que realmente no les interesa mucho, que tiene que estar, porque en el mundo actual, como tú dices, es una fuente de financiación, pero no, que lo lleva otra gente, ellos se han desentendido siempre de eso. Y bueno, como decía, tanto es así que incluso en las tiendas oficiales de Ghibli no os esperéis una cantidad enormérrima de venta de cosas. Son más bien recogiditas, muchas cositas de Totoro y tal y cual, pero no es Disney, vamos a decirlo así. En ese sentido. En cualquier caso, Totoro... Ni Star Wars, digo. Eso... A 1000 kilómetros de años luz, en una galaxia muy, muy lejana de Star Wars están, desde luego. Saltamos al podium, a nuestro podium, aunque como hemos dicho podrían fluctuar espacios, y lo hacemos con otra película que también nos deja muy a las claras, como decíais antes, lo que es la mente creativa de Hayao Miyazaki, pero que gira, ¿no? Escora un poquito más a su otra parte. Hemos visto en Ponyo y en Totoro lo mejor, lo más positivo, lo más bonito, lo más agradable. Eizan, con la princesa Mononoke, escarbó un poquito en el suelo y dijo, bueno, esto también existe en mi mente, en mi capacidad creativa, y no todo va a ser bonito, que os habéis venido muy arriba, os habéis relajado mucho, Takahata no está haciendo cosas tan tochas, así que vengo yo a poner un poquito de orden, porque desde luego es una historia con un perfil más profundo y más oscuro, indudablemente. ¿Dejamos la princesa Mononoke como número 3, entonces? Sí, he hecho un pequeño cambio ahí de última hora, pero reconozco que es una cuestión personal, y es que la que va a entrar al 2 me pone también muy de buen humor, aunque la Mononoke podría ser el 3, bueno, sí. Maravilloso. Me encanta que me hagas la cobra en directo diferido, esto es fantástico. Pues sí, la princesa Mononoke 1997, seguramente la película que se dio a conocer por parte de Estudio Ghibli y por parte de, evidentemente, Hayao Miyazaki para los fans del anime y la animación, ¿no? Luego vendría la película que sería para todos los públicos, pero en aquella época en la que hacíamos dibujitos y nos gustaba ver las películas de animación y tal, la gente iba diciendo, la princesa Mononoke, tienes que ver la princesa Mononoke, y veías la princesa Mononoke y realmente alucinabas con aquella película tan marcada. No sé si decirlo, porque es un poquito western, pero claro, como el western debe tanto al cine japonés y a las historias japonesas, sobre todo por parte de otro gran representante de la cultura nipona como es Akira Kurosawa, no sé si sería correcto decir que es un western o directamente es una película japonesa al uso, que nos cuenta una historia realmente brutal que pone los vellos de punta y que ya en el 97 se planteaba temas tan contemporáneos como el ecologismo. Ecologismo, la industrialización, el agotamiento de los recursos naturales, y que aquí Miyazaki representa directamente en una batalla física entre la dueña de la fábrica y sus hombres y el propio bosque, ¿no? Personalizado en ese espíritu del bosque, en los lobos, en la propia princesa Mononoke, y desde luego donde Miyazaki da rienda suelta a toda su crudeza visual, porque tenemos imágenes muy impactantes para lo que era la animación también en ese momento, violentas, no voy a decir pasadas de rosca ni gore, ni mucho menos, pero sí que cruentas y con sangre y vísceras y miembros amputados, y una historia también que se sale un poquito de lo normal en cuanto a la relación del príncipe y la propia princesa Mononoke, que podría haber sido también y vivieron felices y comieron perdices, y aquí perdices algunas menos. Pero como tú decías, Isan, quizá esta Mononoke fue más o llegó más al fan hardcore, ¿no? Al que ya veía animación y al que le gustaban otras cosas y al que un poco antes o después vería Urochoki Doji y diría, ¿pero qué es esto? Que no es la princesa Mononoke. Exactamente. Al que quería más de eso y que creo que a día de hoy, junto a Totoro, sigue siendo seguramente la película más representativa de Miyazaki como director.
Desde luego, también por el tiempo que tiene y también, evidentemente, poner en valor, ya lo hice en el directo, pero también en esta película, porque creo que es de lo mejorcito que tiene la película y de lo mejorcito que ha ofrecido Estudio Ghibli, y la colaboración con Hayao Miyazaki, que es la banda sonora de Joe Hisaishi, que realmente es espectacular. Y una película que me encanta porque es una película feminista sin pretenderlo o sin ofrecértelo, ¿no? Simplemente te está diciendo una sociedad que es la de la ciudad industrial regentada por una mujer y una protagonista que también es una mujer, y a la que tenemos que agradecer que nos diera también pues una protagonista basada en ese personaje que es el de Ahsoka, como muchas veces ha dicho Dave Filoni. Desde luego. Y en una época en la que Disney todavía hacía princesas que necesitaban ser salvadas y todo esto, Miyazaki le dio el poder, las armas y el protagonismo a las mujeres desde otro punto de vista. Lo cual tampoco es fácil para un señor mayor japonés. Es decir, que nadie vaya buscando feminismo de vanguardia en el cine Miyazaki, pero desde luego está bastante presente. He elevado al número 2, así como decían, haciéndole la cobra y al salto de mata en un momento, porque es que La princesa Mononoke me ha calado muy hondo desde pequeñito. Aún guardo el VHS por ahí. Pero El castillo ambulante es otra película que también, siendo o teniendo algún punto tétrico incluso, podríamos decir, y angustioso, con ese conflicto bélico en el que están envueltos los protagonistas, en el fondo tiene un cariz mucho más amable y una resolución también mucho más dulce y una serie de personajes mucho más divertidos. Algo que no veíamos en La princesa Mononoke, que todo el mundo estaba ahí muy amargado, muy cabreado y muy en pie de guerra. En El castillo ambulante tenemos a la propia protagonista, tenemos al bueno de Calcifer, que es un demonio que básicamente vive en una chimenea, que es muy cachondo. Tenemos un perrete y tenemos a un Howl, a quien pone la voz, por cierto, Iván Muelas, que sí que se debate un poquito entre su lealtad al reino, su poder mágico, su capacidad para combatir y digamos que representa un poco el bien y la idea de justicia en ese conflicto, pero creo, sinceramente, que junto con la que veremos en el número 1, que a estas alturas todo el mundo debe estar imaginándose cuál es donde hemos visto a Miyazaki más desatado en la creación del mundo de la película, de personajes. O sea, creo que en lo que responde a su capacidad para dibujar y crear, El castillo ambulante está a años luz de otras que ha hecho, empezando por el propio castillo, que es algo absolutamente demencial, con además ese juego de puertas que hay dentro del castillo que conectan diferentes realidades. Es decir, brutal. No tengo palabras. Y además es una película, pues eso, que me pone mucho más contento que La princesa Mononoke. Y que está basado en una novela, ¿no? Una novela homónima de la escritora británica Diane Winnie Jones, que debe ser el sumum de un escritor, además de evidentemente ver tus novelas en una estantería para que sean compradas en una librería, que venga Hayao Miyazaki y la convierta en algo suyo. La cuestión con El castillo ambulante es que pilló un poquillo cabreado al señor Miyazaki. Estaba enfadado con el tema de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, con lo cual podemos decir también que es una de las películas más antibelicistas de Miyazaki, y donde vemos también no solo esto de la creación de los personajes y de esta creación del mundo, sino también sus grandes pasiones, como es el vuelo y la aviación. En varias escenas lo vemos representado, pero también trata otros temas, como por ejemplo temas muy interesantes. Desoslayo un poquito otra vez el tema del feminismo, que creo que es muy importante para Miyazaki, porque como antes decías, pues es un tipo de feminismo seguramente más tradicional, pero también el tema de la vejez, que es un tema que no se trata normalmente, y es muy interesante, ¿no? Cómo se trata todo esto en esta película, que además es entretenida, es fantástica y tiene un montón de mundo pues súper chulo de la cabeza. De humor, sí. Este recurso de representar a la protagonista más joven o más mayor en función de cómo de cerca está ella de ciertos personajes, de ciertas situaciones, de cómo se siente, me pareció fantástico. Pero también, sobre todo, esta representación, como decía, al final, más amable, porque incluso personajes que son antagónicos al principio y que son malvados y que son tétricos, como la bruja, les acaba dando una pátina de cierto patetismo
e incluso de cierta dulzura y al final se los trae, ¿no? Vamos a decirlo así, al lado de los buenos, al lado de la luz, y acabas pues sintiéndote un poquito mejor con ello. Este apunte que decías, que es muy cierto, lo vemos también en la previa Porco Rosso, que es, digamos, la que nos dejó el lema lapidario, ¿no? De prefiero ser un cerdo a un fascista. Hayao Miyazaki fue con todo. Y que alcanzaría su cenit seguramente con El viento se levanta, la que fue su última película hasta El chico y la garza, y que podría haber sido su última película, ¿por qué no? Donde también veíamos todo esto. Otro lugar feliz, El castillo ambulante, una delicia, pero no podíamos cerrar nuestro repaso a nuestras favoritas de Hayao Miyazaki, sin la que a día de hoy probablemente sea su obra cumbre. Mucho nos tendría que sorprender para que no acabe siendo su obra cumbre. No sé si fue la primera película de animación japonesa en alzarse con un Oscar, creo que sí, y que encumbró a Hayao Miyazaki a nivel mundial a los altares directamente de la dirección de animación. Y aunque ya venía rendido a sus pies, por ejemplo, John Lasseter o mucha gente en Pixar y en Disney, esta fue la película que acabó de enamorarlos y de poner al genio de Miyazaki al lado de otro que ya era venerado en Hollywood, como tú decías, como era Kurosawa. Hablamos del viaje de Chihiro, evidentemente, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor en todos los sentidos que nos ha dado Miyazaki, porque, bueno, es la más reconocible a día de hoy, viendo su carrera en retrospectiva, en la creación del universo, en la creación de los personajes, en los temas que trata, en cómo se relacionan entre ellos, en su capacidad precisamente para darnos una miríada de situaciones y de personajes que se mueven entre lo simpático y lo grotesco, ¿no? Y también en el fondo en darnos esa dualidad o ese abanico de grises en los que un personaje en un momento determinado puede parecer una cosa pero luego ser otra, o puede empezar la película de una manera, puede acabar de otra, y todo ello para, no sé si estás de acuerdo, Isana, en el fondo ofrecernos un mini viaje del héroe de la propia Chihiro, otra vez una protagonista femenina, por cierto, como pasaba también en Totoro o en Princesa Mononoke o en El castillo ambulante, y que además pues también acaba siendo una película fantástica, con ese puntito surrealista con el que baña Miyazaki la mayoría de sus obras, y que con El chico y la garza se le fue un poco la dosis, pero que también acaba bien, pero que también nos deja un regustito dulce, ¿no? Y eso yo se lo he agradecido siempre mucho, excepto en La princesa Mononoke. En las demás se lo he agradecido siempre mucho. Y por supuesto, a nivel artístico, animación, etcétera, se sale de las tablas. Es una delicia y cuesta mucho encontrarle un pero al viaje de Chihiro. No tiene, se cuesta mucho porque no tiene directamente que le busque un pero, en fin, tiene un trabajo por delante que le llevará toda la vida y no lo conseguirá. El viaje de Chihiro es absolutamente mágica. Si hablábamos antes de que El castillo ambulante nos hablaba de la vejez, aquí nos habla de la adultez, con lo cual es un viaje del héroe absoluto por parte de Chihiro, desde ser una niña absolutamente irresponsable y a la que guantearías en cualquier momento, pues al final se convierte, lo siento, soy así, en esa persona que es capaz de discernir, que, en fin, que tiene empatía, que tiene juicio y bueno, pues todo este viaje a partir de todos estos personajes fantásticos de Hayao Miyazaki. Además, aquí Miyazaki es muy listo a la hora de abrazar también todo lo que es la cultura, la tradición japonesas, con todos esos dioses también que podemos ver, y un poquito decir, hay que estar orgulloso, ¿no?, de todo esto que tenemos, que como sociedad nos estamos alejando un poquito de todo esto, de toda esta riqueza histórica que tiene nuestro país, y metiéndonos por un pequeño agujero podemos encontrar toda esta magia y es folclore, ¿no? Exacto, tenemos que sentirnos orgullosos de todo esto. Una música también fantástica otra vez del maestro Joe Hisaishi, y bueno, una historia que siempre digo lo mismo, o sea, la puedo ver infinidad de veces y cuanto más la veo mejor me siento, y cuando acabo de verla he rejuvenecido 10 años, con lo cual gracias, maestro, por darnos esta obra. Sin duda. No vamos a venir nosotros ahora a reivindicar a Joe Hisaishi, que lo hemos hecho muchísimas veces desde que empezamos con el canal. Y como dijimos en el directo sobre Ghibli, a mí en el fondo me da pena
que la mayoría de veces cuando se habla de los grandes músicos contemporáneos dedicados a las bandas sonoras y al cine, evidentemente hay nombres que siempre aparecen, pero siempre son occidentales. Y ahora estamos recuperando esta segunda generación, por así decirlo, como no sé si es Ludwig Göransson o Ramin Djawadi, y por supuesto hablamos siempre de John Williams, de Ennio Morricone, de Danny Elfman, de Alan Silvestri. Hostia, nunca se dice el nombre de Joe Hisaishi y es una auténtica maravilla, y su nombre irá ligado al de Hayao Miyazaki siempre, diríamos que tanto como el de John Williams al de Steven Spielberg. Estas son nuestras 5 propuestas, hay muchas más que nos encantan. El viento se levanta, Porco Rosso, la propia Nausicaa, que también es creación suya, evidentemente, pero elegimos 5 y algunas se tienen que quedar fuera. Dejadnos en caja de comentarios cuáles son vuestras favoritas y si estáis de acuerdo con nuestra lista. Nosotros volveremos con mucho más, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.